¿Cómo están? Ya estamos aquí listos en este nuevo podcast con mi buen amigo, compañero Asael Domínguez, The Mortgage Broker. ¿Cómo estás, brother? Oye, encantado otra vez estar aquí en esta mesa con todos ustedes en este programa que se llama Casas. Y charlas. Invitado de lujo. De lujazo. De lujazo, ¿no? Te la rifaste con el invitado de hoy. Invitado de lujo que nos va a acompañar el día de hoy. Así que no te puedes ir, ¿ves? Córrele por un refresquito, un cafecito. ¿Qué se puede antojar hoy? Agüita de limón, ¿no? Agua de manzana. Agua de manzana con burbuja. Invitado de lujo, ya lo verá usted, así que no se puede ir. Muy buenas tardes, noches, días donde nos esté viendo. Y a la hora que nos esté viendo, bienvenido. Porque aquí no solo se habla de casas, sino también platicamos de todo lo que tiene que ver en aspectos económicos, inmobiliarios, créditos, de dónde fue, su color favorito y demás. Correcto. ¿Sí? Sin más preámbulos, se encuentra con nosotros y le agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación. Wilber Rodríguez, ¿cómo estás? Gutiérrez, es que hoy ando, te dije. Sí. Wilber Gutiérrez. ¿Por qué te dije Rodríguez? No lo sé, pero fíjate que es algo curioso porque cuando me cambian el nombre... ¿Te ponen Rodríguez? Me cambian el apellido a Rodríguez. No me algo preguntes pasa, por qué. algo debe de No haber. lo sé. Wilber Gutiérrez, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por invitarme. Me da gusto verte y saludarte nuevamente. Eduardo Asael, amigo de toda la vida. Muchas gracias. Invitazo de lujo. Agradezco gracias. mucho, por supuesto, por este tiempo que nos das, que yo sé que vas a Mérida o a veces los fines de semana es complicado. Por eso lo agradezco demasiado. Y si no está en aniversarios, y si no está en cursos, y si no está en propiedades, y si no está, bueno, ya sabes, es hombre bastante ocupado. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes un viernes por acá en la tarde. Hoy es un concepto diferente. Tratamos de platicar de cosas completamente ajenas a los bienes y raíces. Desde luego nos metemos un poquito, pero a mí me gusta un poco estudiar a mis invitados, como siempre. Quisiera empezar por algo irruptivo. Ahí para ti, ¿qué representa? ¿Por qué está tan grande su tequilero? Sí. Es Bacardí blanco. No, pues vamos a decir que el señor Wilber no apetece mucho de vino, ¿va? No te gusta tomar. No, por convicción más que nada lo evito. Está bien, perfecto, ¿no? Por eso les digo, se pueden tomar un cafecito, una agüita, ¿Cafetero? ¿Eres cafetero? Tampoco. O sea, sí tomo café, no tengo ningún tema con el café. Y sin embargo, por lo mismo que comentabas, que normalmente tengo un ritmo bastante movido, bastante acelerado, el café, digamos, pues me pone un poquito todavía más, le inyecta más adrenalina. Entonces, sin embargo, no tengo ningún tema y me gusta el café, disfruto mucho el café. Ok, ¿arrancas? Vámonos con esto, porque la gente seguramente quiere aprovechar este tiempo para, señor, que representa para ti la palabra tucán. ¿Quién es el tucán? ¿Por qué el tucán? Y que toda la gente sepa que el señor es gran, pues, deportista en la equitación, ¿no? Pues mira, esa ni yo me la sé. A ver. Realmente yo llego a la equitación por casualidad, digamos, sin pretenderlo así, vamos a decirlo de esa forma. A mí siempre me ha gustado todo el tema de la ganadería, del campo. Mi infancia, en las vacaciones de verano, contrario a la costumbre yucateca de irse a pasar la temporada, que es la forma en la que se le refiere uno al verano, al julio y agosto, que la tradición es ir a, pues ya sea que tengas casa propia o rentada, o llegues con un amigo o el compadre, pero todo el mundo se va a la playa, en el caso de Yucatán. Y en el caso de nosotros, y hablo en plural porque pues me refiero a mi hermana, a mi hermanito, nos mandaban a un rancho, a Tabasco, a Balancán específicamente, a una ranchería que se llama Plan de Guadalupe, así se llamaba la zona, y que está en el municipio de Balancán, Tabasco. Y ahí nos las pasábamos 2 meses. Mis papás iban normalmente en el auto unos 15 días antes de que concluyeran las vacaciones y ya nos iban, estaban con nosotros y ya nos regresábamos todos juntos como familia. Pero esto que te estoy platicando lo hice desde que tengo uso de razón hasta probablemente los 13, 14 años. Entonces yo le agarré mucho gusto a todo ese tema. Aprendí a montar a caballo, aprendí a ordeñar y todo ese tipo de cosas. Y siempre he tenido la inquietud de tener mi propio rancho, que todavía sigo con ese pendiente, pero sé que algún día lo tendré. Y hace como 7 años
andaba yo con la inquietud de tener por lo menos mi caballo, si no tenía todavía el rancho. Y en la feria de Ixmaquil, mejor conocida, o para los que no son de la zona, la Feria Yucatán, la Feria Agrícola, Ganadera e Industrial Yucatán, una feria muy, muy grande que se lleva a cabo en un recinto de 35 hectáreas en Yucatán. Ahí conozco a un caballito que en ese momento no sabía cómo se llamaba, un pinto muy bonito, y la verdad es que pues el tucán tiene mucha personalidad y mucha presencia. Compro el tucán, compro un caballo, sin tener ni idea de dónde cariño le iba yo a tener y qué iba a hacer después con él. Ya que había yo cerrado el trato con el tucán, o por el tucán, que por cierto el que me lo vende, yo le pregunto, ¿cómo se llama? Y ese se llama el tucán. A mí me decía él, no me gustó el nombre, pero si quieres tú cámbiale, ponle el nombre que quieras. Realmente a mí desde que lo escuché me gustó. Y además el tucán se me hacía muy caribeño, ¿no? Digo, la zona, lo asocia uno con los tucanes de Durango, ¿verdad? Pero pues aquí en la zona, en la selva, en Cancún, en playa, tucán, claro. Pues hay tucanes. El caso es que no hice nada por cambiarle el nombre, le dejé el nombre del tucán y me puse a buscar dónde tenerlo. Yo buscaba una caballeriza para que me lo cuidaran y yo poder montar, simplemente darme el gusto de poder pasear y montar a caballo en los momentos que fuera posible. Llego a un hípico que resulta ser una escuela de alto rendimiento en equitación, se llama Hípico Riviera Maya. Si me ve Mara y Rodrigo, les mando un saludo. Mara Wills es la propietaria. Y bueno, pues el caso es que platico con ellos, me explica cómo funcionaba y dejo el tucán. Así empezamos. Al poco tiempo me dice, oye, Wilber, mira, porque además hubo otro detalle. Me decían, vamos a ver cómo se comporta. Me dice, está muy bonito tu caballo, veo que es manso, vamos a usarlo para las clases que le damos a los niños. Así empezamos. Al poco rato me dice, oye, si ya estamos usando al tucán para las clases, me dice, ¿por qué tú no vienes y tomas algunas clases gratis? Me dice, nada más para que pues, veas de qué se trata. Pues sí. Empecé con clases gratis. Al poco rato me dice, bueno, ya veo que ya estás agarrándole el gusto, ¿por qué no vas comprando este equipo, no? Y compramos el equipo. Y así paulatinamente. La verdad es que al día de hoy es un deporte que me encanta, me gusta mucho, me ha dado satisfacciones, me sigue dando satisfacciones. Que es equitación. Es salto con caballo, equitación. Haznos un paréntesis, por favor, y danos un pre de qué es lo que abarca la equitación. Pues mira, el deporte como tal, pues es eso, se usa o lo que se requiere conocer es lo que se le llama monta inglesa. Se usan equipos especiales y muy diferentes a los que se usan en la charrería. Cuando yo llego diciendo al hípico que yo sabía montar, pues realmente puedo hoy decir que no sabía ni papa, no tenía ni idea de lo que ellos hacen o de lo que se hace en un lugar como estos. Los equipos son diferentes, las monturas para empezar son más pequeñas, más ligeras, tienen otras características de tamaño y de forma que una silla de montar tradicional, no tienen la manzana que a veces conocemos, etcétera, etcétera. Ya no se le llama montura, se le llama albardón. Okay. A lo que en charrería le llamarías espuelas, aquí le llamas acicate. A lo que le llamamos el freno en una rienda charra, aquí se le llama bocado, y empiezas a ver, digamos, equipos, muchas similitudes, pero con nombres y características distintas. Okay. Y una de las cosas que a mí más me llamaba la atención es que cuando tú vas montando, hay un momento en que vas sentado, pero en el siguiente paso te levantas, te levantas y te sientas, te levantas y te sientas, y debes de ir al ritmo que va el caballo, dependiendo de hacia dónde estás caminando. Si es a la mano derecha, se refiere uno al lado derecho, o si es a la mano izquierda, al lado izquierdo, vas a cambiar también el sentido en que vayas llevando ese ritmo. Y eso es algo muy simple, pero es lo básico, es lo más elemental que debes de saber. Y obviamente tiene que haber una conexión y una comunicación muy fuerte entre el jinete y el caballo, porque al final uno depende del animal. Y como me decía el primer instructor que yo tuve, el profesor Marcelino, Wilber,
tú estás poniendo tu vida en manos de un ser vivo. Que eso también es otra cosa que a veces no entendemos. Entonces, ¿y por qué tu vida? Porque al final del día, el caballo, por muy pequeño que sea, por muy dócil que sea, pues es un animal que pues puede reaccionar ante la picadura hasta de una abeja o de algo o cualquier cosa. Para empezar, tiene 4 o 5 veces tu peso. Claro. Tiene una fuerza que nosotros no tenemos. Y claro, cuando están de buenas y cuando están dóciles y cuando están, digamos, cuando se dejan llevar, es muy padre. Pero el caballo cuando está inquieto, cuando está nervioso, cuando te relincha, cuando repara, pues es un animal que es difícil de controlar y si no tienes la fuerza y el carácter y no sabes cómo reaccionar. Entonces, sí tiene un nivel de riesgo importante, sí tiene una serie de situaciones interesantes, pero al final, pues, con entrenamiento, con conocimiento, pues todo ese tipo de cosas las puedes llevar muy bien. Y algo bonito, para mí bonito en el tema de la equitación, que no es un deporte que tenga que ver con edades o con sexos. Ahí, curiosamente, hay muchas niñas tomando clases de equitación en las mañanas, que es cuando yo normalmente voy. Ves pocos varones, pocos niños, sí los hay, pero muy pocos. Ves mucho más niñas. Sin embargo, conforme el deporte se va haciendo más profesional y van subiendo las categorías, empieza a disminuir el número de niñas o de jóvenes o de jovencitas y empiezas a ver más varones. En el tema profesional predominan los varones, aunque también hay una participación femenina, y no tiene nada que ver la edad. Tiene que ver más que nada el expertise o la práctica, la experiencia que uno tenga, y se va midiendo las categorías en función de la altura. En las prácticas que nosotros hacemos en la pista, que la pista es la secuencia de obstáculos que se van a poner y que tiene uno que brincar en un orden determinado, en un orden previamente determinado, esa misma pista la van a saltar los que van a brincar 40 centímetros, 60, 1 metro, 1,10. Y el orden es el mismo, lo que va a cambiar es la altura. Y ahí es donde entra el tema de las categorías, ¿no? Entonces, obviamente el saltar, no es lo mismo saltar 60 o 70 centímetros que saltar 1 metro o 1,10, o en las Olimpiadas que ves 1,30 y hasta 1,40. Entonces, o más, porque también hay... Oye, ¿pero tu caballo ya estaba preparado para eso? No, mi caballo no es un caballo de salto, no es un caballo de una raza especializada o orientada al salto. Digo, no es que sean especializados, pero bueno, hay razas para todo, que son más, digamos, más adecuados para carreras o para charrería dependiendo de lo que quieras hacer. Hay unos que simplemente son para demostración o para doma. Entonces hay caballos con características específicas para cada cosa. Pero tú montas Todos los caballos saltan. Entonces, partiendo de esa base, cualquier caballo puede saltar. Ahora, no todos tienen la complexión física o las habilidades para saltar determinadas alturas. Entonces, yo con el Tucán me he divertido mucho los últimos 7 años. Ya tengo 7 años con esto. Te voy a preguntar. Empezamos en marzo del 17. Incluso yo celebro el 21 de marzo en particular, eso fue onda mía, de que fue el mes de marzo que empezamos a montar, sí, no necesariamente el 21, pero con esto de que pues, se coincide con el equinoccio, coincide con el inicio de la primavera y con el natalicio de Benito Juárez, dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Me sumo. El 21 de marzo es la fecha en que yo conmemoro el tiempo que llevo montando. Entonces, con el Tucán yo puedo saltar hasta 70, quizás 75 centímetros, que no es una altura mala, pero no es una altura, digamos, no son las de campeonato. Competitiva, claro. Bueno, sí hay de competencias, pero en realidad la altura que yo normalmente salto y en la que he ganado competencias son 60 centímetros. Okay. Es la altura en que, digamos, el caballo está cómodo, yo estoy cómodo y no tengo ningún problema. ¿Qué necesitaría yo para poder saltar más alto? Otro caballo. El 70% digamos, del resultado que uno pueda tener en un concurso de equitación, en esta práctica, tiene que ver con el caballo. O sea, el jinete es importante, sí, porque es el que conduce, es el que de alguna manera tomará algún tipo de decisión, pero finalmente el caballo es fundamental en este ejercicio.
Esto no quiere decir que el caballo que tengo sea malo, simplemente es un caballo que tiene características que no le dan para más. Cuando lo hemos querido saltar mayores alturas, pues simplemente o se rehúsa, que es cuando el caballo no quiere saltar, o simplemente pues empieza también a tener dificultades y ahí pones en riesgo al animal y por supuesto pues uno mismo. Yo pensé que se llamaba el tucán porque volaba. O sea, yo lo asociaba a los saltos y eso yo ya había hecho una historia yo ahí, pero me gustaba el mote de tucán, ¿no? Ya lo tenía y digamos que me gustó también, o sea, te repito, me lo traigo para acá, a una zona en donde pues también los tucanes existen o digamos pues viven. Sí. A mí me ha tocado ver tucanes en la carretera. El hábitat natural. Y yo dije, bueno, es un nombre muy caribeño. Llama mucho la atención porque no son muy comunes los caballos pintos. O sea, en este tipo de deportes normalmente son alazanes o son de un solo color o no sé, otras combinaciones. Entonces, pues... Llama la atención. No pasa desapercibido el tucán. A ver si podemos meter ahí unas imágenes del tucán. Ahí Se nos la facilita con sí, gusto, claro que sí. Oye, ¿qué... La pregunta viene así medio complicada, pero ¿cuánto cuesta tener un caballo? Okay. O sea, sin mucho... Sí, claro. O sea, así... ¿Es para ricos, no es para ti? Sí tendrías... O sea, el caballo te va a quitar tanta lana mensual. Mira, tener un caballo, por supuesto, es caro porque... Bueno, no necesariamente es caro, vamos, pero al final tienes que pensar que hay que pagar su alimentación, pagar el lugar donde están. Y no solamente es eso, sino, por ejemplo, en el caso nuestro, se paga una cantidad extraordinaria mensualmente para que no solamente esté en la caballeriza encerrado, sino para que también salga a pasear. Pues a un corral mucho más amplio y tenga donde moverse, etcétera. Entonces, no es precisamente muy económico tener un caballo, pues la respuesta es no. ¿Podemos dar algún número, un número, una estimación? Pues calcúlale más o menos unos 20,000 pesos mensuales. Pues es algo muy considerable. Yo te diría, Lalo, síguele dando al fútbol. Sale más caro un hijo. Sí, síguele dando al fútbol y échale ganas, güey, porque entonces esta calle, tener ahí el pajarito guardado. Digo, piensa que hay que agarrarlo, requieres de repente medicamentos, requiere tener una supervisión de un veterinario, entonces, o sea, es un animal. Ahora, algo que también vale la pena comentar. Pero si no fuma. Pues sí. No toma. Algún vicio tendría que tener. O sea, sí, tienes razón. Tú no puedes tener caballo. No, hombre, yo no puedo porque tener... tú sí tomas, tú sí. Yo sí No, bueno, ya luego... No, le sigo dando al fútbol. No te preocupes. Ni le cambies al pádel. No hay manera. Pero qué padre. Oye, Yucateco. Yo cuando llego aquí, Wilber, hace 20 y tantos años... Pero no tiene tanto el acento de Yucatán. No, pero déjame decirte algo. De las personas que ya conozco de hace mucho tiempo es uno de ellos, Wilbert. Y yo cuando entro a trabajar al banco, el primer fin de semana, Wilbert, me dicen mis compañeros del banco, oye, vamos a salir. Y yo, me parece bien. ¿Dónde? Hay un lugar que se llama, no recuerdo en esos entonces, pero haz de cuenta, muy, muy yucateco, donde se sube la mujer, se viste de hombre. ¿Estabas en Mérida? No, aquí en playa, sí. Ya sabes, yo no sabía la comedia de Yucatán, ¿no? Uh-huh. Y es donde se viste una persona de mujer, un hombre, y el otro es el patiño, ¿no? Uh-huh. Que es así. Entonces se suben y hacen el show, la comedia. Pero Wilber, yo no entendí un carajo ese día que me llevaron, Eduardo. O sea, imagínate nada más. Sí. Y es una comedia ruda. Y se mete hasta el fondo del zaguán. Pero qué bárbaro. Yo empecé a... Es que por eso te lo quiero comentar, ¿no? Porque al final son dos cosas. Uno, entender a mis amigos yucatecos fue difícil. De verdad, te los juro. Las palabras, los hábitos, la comida, todo fue difícil. Y también que yo adaptarme a ellos, porque pues yo vine para acá. Pero también que nos cuentes un poquito de dónde viene lo de la Blanca Mérida. Digo, hemos platicado un poco de eso, pero a mí me gustaría saber, porque este programa, aparte de que lo van a ver los seguidores en Chihuahua, lo van a ver allá los compañeros chilangos. Entonces, es bien bonito platicar de todo esto.
tanto de los yucatecos como lo de la Blanca Mérida. A ver si hacemos un pequeño resumen. A ver si coincidimos. Mira, el tema de... ¿Por dónde empezamos? ¿Por el tema del color? ¿Por qué Blanca Mérida? Sí, por ahí. Bueno, mira, el tema... Hay una versión romántica que tiene que ver con la limpieza, con los colores pasteles, que no estoy diciendo que no sea cierto, pero también hay una versión poco más cruda que poca gente platica y menos al aire como estamos nosotros ahorita. En Yucatán hay un tema de racismo muy marcado, que del que no se habla, pero se vive todos los días. Y se padece. Y se transpira por todos lados. Estamos muy orgullosos de la cultura maya, pero finalmente, mientras unos estemos aquí, los otros estén allá. O sea, cada quien en su lugar. Qué bueno y que la verdad mi respeto es que te atreves a decirlo al micrófono, porque es algo delicado, ¿no? Pues es delicado, pero Sí. es real. Pero es algo que es secreto a voces y ya incluso Vox Populi, ¿no? Pues sí, pero pocas veces se expresa como lo estamos diciendo. Entonces, hay la otra versión respecto a la Blanca Mérida, es porque justamente Mérida era una ciudad en la que fue diseñada o pensada para la gente blanca. Es que este es lo... Entonces, tiene mucho que ver. Recordemos que el Paseo de Montejo, lo que hoy que es el orgullo yucateco, la avenida más importante o más tradicional de Yucatán, en realidad a principios del siglo XX, a principios de 1900, era una avenida privada para empezar. Y las casas que estaban allí eran las casas de los hacendados. Y Yucatán, en la época de oro de Yucatán, se dividía la superficie del estado en 50 familias, que eran las que realmente, las más acaudaladas y las que manejaban todo el tema económico. Las casas que tenemos o encontramos todavía en el Paseo de Montejo, algunas de ellas fueron traídas directamente de Francia. Hay unas casas que incluso, hay una en particular de las casas que son conocidas como las Gemelas Cámara, que incluso forman parte del patrimonio de Francia. O sea, Francia las tiene identificadas y no las puedes tocar porque están catalogadas, están identificadas como parte del patrimonio cultural. Entonces, el Museo Cantón, que hoy es el Palacio Cantón, que es el Museo de Antropología e Historia de Yucatán, tiene una historia curiosa porque el frente del museo no da hacia la avenida principal, que sería el Paseo Montejo, sino una calle lateral. ¿Por qué razón? Porque ese museo lo trajeron, digamos, desarmado y lo montaron aquí, o sea, todo el palacio. Y cuando llegan, pues un pequeño detalle, no se habían percatado que el terreno, digamos, la forma del terreno o el frente del terreno No daba. No cabía como para dar al frente, entonces lo pusieron de lado. Hoy es un museo, en alguna época fue una escuela. Mi papá me platica que él estudió ahí algunos años de su primaria. Imagínate que hoy lo que hoy es un museo y el palacio que fue, también fue primaria. Bueno, entonces el tema de la Blanca Mérida tiene mucho que ver con eso. Entonces, sí se ha manejado, se ha matizado y se ha suavizado mucho el tema que estamos mencionando. Normalmente, y yo siempre lo digo en broma, pero es real, digo, muchas veces las chicas te preguntan primero cómo te llamas, dónde vives y qué coche tienes, cuando estás conociendo, te están conociendo. En Mérida te preguntan el cómo te llamas, pero no es suficiente decir tu primer apellido. Normalmente, allá en Mérida es muy común, en Yucatán, que tienes que dar tus dos apellidos. Y el tema de conocer los dos apellidos es para ver si no hay dentro de alguno de ellos algún apellido maya. Yucatán fue el único estado o la única zona de la República en donde no se castellanizaron los apellidos. Benito Juárez era zapoteca, todo mundo lo sabe, y sin embargo su apellido era García. Y en muchos otros lugares, pues los apellidos de los indígenas o de la gente local se castellanizaron o se pusieron el apellido que se les dijo en ese momento. Había un montón de Juanes. Se pasó la Iglesia Católica porque medio mundo lo bautizó como Juan. Bueno, por ahí estamos hablando de nombres. Yo te hablo aquí del apellido. Sí. Aquí el tema es... Pero y les daban, por ejemplo, esto que tú dices también en la zona centro del país,
saben de dónde venían. Por eso correcto. lo hacían así. Pero Mérida, ahora sí que de todo el país se cocinó aparte. Por eso, pero tenía su razón de ser, porque eso facilitaba de alguna manera marcar las diferencias sociales o las diferencias étnicas en este caso. Entonces, los apellidos se conservaron. Hay algunos apellidos que sí se llegaron a castellanizar. Si escuchas a alguien que se apellida Caballero, muy probablemente en alguna época sus ancestros fueron Zul. O el que se llama Estrella, en alguna época pudo haber sido Ek. Pero un Pech, pues no se cambió el apellido porque sería una garrapata. O un Can no se cambió su apellido porque sería una culebra, ¿no? Claro. Ok. Entonces, algunos apellidos sí fueron castellanizados o se castellanizaron y así se asentaron en el registro civil. Pero la gran mayoría no. Entonces, este tema que yo estoy tocando, que sí es muy crudo y que puede generar ampolla probablemente en algunas de las personas que lo estén escuchando, es real. Entonces, y eso tiene que ver con la pregunta que tú me hacías. Entonces, ¿por qué Blanca? Porque era una ciudad para blancos. ¿Y fue fundada en qué año? 1542. Es correcto, 6 de enero. Por Francisco de Montejo. De Francisco de Montejo. El mozo. Al cual Así se le es. debe toda esa avenida que para mí es como un Reforma. Bueno, no se le debe a él, pero se la pusieron a su el nombre. El correcto. O sea, Francisco de Montejo, a ver, que ese es otro también, todo ese tema histórico. Los héroes o los principales héroes de la o sea, siempre se ha exaltado mucho, digamos, a la conquista, a los españoles, Francisco de Montejo, etcétera. También hay otros héroes que no son quizá tan conocidos, pero pues tienes a un Jacinto Canek, a un Jacinto Paz. Jacinto Paz. Porque estamos en una calle muy cercana. Ya te caché. Entonces, sí tienes ahí otra serie de héroes que estos son derivados de la guerra de castas. Justo, sí, que si van, por favor, ustedes a visitar Yucatán, de verdad vale la pena contratar a un guía para que les explique realmente, por ejemplo, de Sí, Izamal. pero que esté certificado porque luego te cuentan bueno. unas mentirotas. O sea, en serio, Sí. toda la historia de Mérida, de Yucatán, todo ello, es muy rica. A mí me apasiona mucho las historias que hay. Está la historia de Peregrina. Es buenísima, de que es Felipe Carrillo Puerto, lo que pasó con él, toda esa historia. Está la otra historia que no es de Mérida, pero es de la cultura maya y que es el que está entrando a Chetumal, ¿cómo se llama? Que está ahí con toda su familia. Bueno, Jerónimo de Aguilar. No, lo que tú estás diciendo es el padre del mestizaje. Sí, así es. Pues sí, es ahorita te digo el nombre. De verdad, o sea, hay unas historias increíbles, que no sé, me extraña que no se haya llevado de una manera así tan espectacular, con una cosa como Apocalipto, así al cine, la historia de Gonzalo Guerrero. La historia, por ejemplo, de Gonzalo Guerrero es impresionante, pero de verdad inverosímil, y todo cómo se fue dando. Eso es parte precisamente de conocer de conocer la tierra donde estamos, nosotros que venimos de fuera. Pero qué padre, qué bien conocer de primera mano con alguien nacido en Y tienes Mérida. razón, mire, yo acabo de estar en Chichén el fin de semana pasado, llevé a una persona que andaba de visita y de guía. Andaba yo de guía. Y sí, se acercaron rápidamente los guías, te abordan para ofrecerte el servicio. Le digo, oye, pues no tiene caso que contratemos a uno si ya traes guía personal, ¿no? Pero al final del día sí hay mucho de ese tema de contar luego historias que le ponen mucho sal y pimienta, pero la historia definitivamente es muy rica. Yucatán es el lugar de la cuna de los movimientos sociales, vamos a decir. ¿Por qué razón? Porque antes de que tengamos la revolución social del 910, en 1847 tuvimos una primera revolución
en este caso una guerra de castas, que se llama así porque finalmente fue una guerra social en donde en pleno siglo XIX, a mediados del siglo XIX, se estaba luchando y peleando por temas de igualdad, porque la discriminación hacia la gente indígena era muy fuerte. Las grandes haciendas henequeneras, que el famoso oro verde de Yucatán, pues estaban sustentadas en términos del maltrato y de la explotación hacia los indígenas, que de eso poco se habla. Entonces sí había una riqueza enorme, pero la desigualdad social y económica que había en el Estado también era muy grande. Yucatán se nos señala porque nos quisimos independizar. De hecho, Yucatán llega a ser independiente por un periodo muy corto. Y la época de Díaz, ¿no? Fue anterior. Fue anterior. ¿Sí? En la época, no fue igual, en los 1840 y tantos. 41, me parece. Y de hecho, la razón por la que, hay que mencionar, recordemos para los que sepan y los que no lo aprendan, Yucatán era toda la península. Yucatán comprendía lo que hoy es Campeche y lo que es Quintana Roo, era toda la península. Entonces, imagínense ustedes al Yucatán, si Yucatán no lo hubieran subdividido, tendríamos el petróleo de Campeche, el turismo de Quintana Roo. Y el tamaño de Europa. Y imagínate. Pues no el tamaño de Europa, pues pero... sí, punto de pensar que sí estábamos entre sí, Francia, Italia y España, ¿eh? Pues sí. Sin problema alguno. Ahora, todo eso, te digo, estaba... El tema aquí tenía sus propios bancos, tenía sus propias estaciones de ferrocarril, tenía industria, tenía agricultura, cosas que uno ignora. En Yucatán se producía tabaco, se producía algodón, se producía tomate. Chicle. Bueno, el chicle, el chicle era realmente de aquí, de Quintana Roo. El chicle era de toda... en la selva quintanarroense era el lugar de abastecimiento de chicle. ¿El palo de tinte también era de acá o era también de aquí de Quintana Roo? Sin embargo, donde estaba digamos, la empresa que se encargaba de la recolección, comercialización y distribución del chicle estaba en Valladolid. Y se embarcaba ¿desde dónde creen? Progreso. No, Playa del Carmen. Wow. Se iban a Valladolid y luego regresaban acá. A ver, en Valladolid, recuerden o pensemos que estamos hablando de una época en la que no era estado, era territorio Quintana Roo. Quintana Roo se vuelve estado hasta 1974. Hasta antes de eso era un territorio federal. Y todo el chicle que se sacaba no habían poblaciones importantes o fuertes o grandes, asentamientos poblacionales grandes. Entonces, realmente la gente vivía en Valladolid, se venían a trabajar aquí a la selva, sacaban el chicle, ¿de acuerdo? Y lo embarcaban desde Playa del Carmen. Entonces, ya no lo regresaban a Valladolid para mandarlo por Progreso, o sea, simplemente bajaban y lo mandaban por acá. Pero la oficina central o la oficina que se encargaba de revisar todo este tipo de cosas estaba allá. Y tuve la fortuna de conocer a los nietos de una persona que me comentaban ellos, su abuelo fue el que construyó o participó por lo menos en algún momento en lo que tenemos hoy como la capilla de la Quinta Avenida, hace muchísimos años. Tómala. Hacemos una breve pausa para refilar. Refilar, ya. Y continuamos. Caray. Muy a rock. Puro yucateco. ¿Qué huele? No, pues ese fondo musical está de lujo. El más estilo del señor Armando Manzanero. Él es Guti Cárdenas. Guti Cárdenas. Yo creo que para mí, digo, yo soy de época de que si me preguntas quién es el mejor cantante, pues yo te diría Luis Miguel para mí. Pero desde luego que si me preguntas quién es el mejor compositor, pues es don Armando Manzanero. A ver, don Armando, como compositor don Armando, y no te equivocas con Luis Miguel, que finalmente muchos de sus grandes éxitos no estoy tan de acuerdo, pero fueron escritos por los arreglos. Por eso te hago la mancuerna, porque por Manzanero. Ahí te encargo que a lo mejor nadie conocía esa canción de Mía y la canta Luis Miguel y entonces se vuelve un éxito, ¿no? No sé, pero a ver, ¿por qué? No me digas que el reggaetón, porque
No, te no, sacamos no, ahorita no, por patadas. supuesto que no, por supuesto que no. No, no te creas, sabes que no me caso yo con decir el mejor Los. o el más grande o el único, sino es parte de los más grandes compositores, pero tan de la talla precisamente como lo es un Juan Gabriel, por ejemplo, como Bueno, ese. Agustín Lara. un Agustín Lara. O sea, sí, hay muchos, pero además hay otros tantos yucatecos Muy buenos, sí, muy, claro. muy buenos. Oye, fíjate que toda esta historia da para muchísimo y de verdad que pocas veces te topas con alguien que lo trae tan al hilo Fresco. y que lo tiene en la memoria fácilmente y que te habla pues de todo lo que es el territorio. Esto es por qué te gusta la lectura y por qué te gusta estudiarle ahí en el tema. Me gusta la historia, soy apasionado de la historia y en alguna época leí yo mucho. He disminuido, y eso no crean que lo digo con mucho orgullo, he disminuido quizá el hábito de la lectura o las horas que le dedico a la lectura. Este año en particular me he propuesto retomarlo. Tengo ahorita muy pegado a mí en el buró algunos libros que estoy leyendo. Pero en alguna época yo leía mucho más, leía mucho más de lo que ahora leo, o de lo que considero que ahora leo. Y la historia siempre me gustó mucho. Yo soy de los que cree que quien no conoce su propia historia está condenado a repetirla. Y bueno, pues agregaría también que en términos generales, yo te diría que el yucateco es una persona en términos generales bastante culta y que conoce su historia. Y eso eso genera varias situaciones interesantes. Genera arraigo, genera mucha identidad. Se nos acusa de regionalistas con justa razón. Estábamos hablando hace un ratito del tema de la independencia o de las pretensiones de independizarnos del resto de la República Mexicana. Pero tiene todo un tema cultural. O sea, precisamente porque nos vemos o nos sentíamos diferentes en muchos sentidos. Que eso yo lo explicaría por la falta de comunicación o de vías de comunicación y el Estado estaba aislado en términos generales. Pero bueno, sin salirme de tu pregunta original, ajá. Pues es un tema de gusto por la historia y bueno, tengo una hija, mi hija menor, de hecho estudió la licenciatura en historia, la maestría en historia y además con calificaciones impresionantemente buenas. Órale, excelente, Mejor felicidades, felicidades. Muchas gracias. Oye, yo creo que aquí ya cabe la pregunta, ¿dónde una persona de Yucatán que le gustaba o le gusta todo el tema de la ganadería, que tiene su propio caballo, que le gusta todo el tema de la historia, de dónde viene el Wilbert que se dedica a los bienes raíces? Bueno, así como me gusta la historia, desde mucho antes de yo dedicarme al tema inmobiliario, viviendo en Mérida, pues siempre me gustó y me llamó mucho la atención el tema inmobiliario. Yo te puedo decir, recordando que hace 30 años, 40 años, pues la forma de vender propiedades era a través de los periódicos o del periódico. Sí. Los anuncios clasificados y en particular el Diario de Yucatán, que se tomaba como Biblia en aquel entonces y como punto de referencia para muchas cosas, era la sección de avisos clasificados de ese periódico era impresionantemente grande. Tenía yo no menos de 6 o 7 páginas de avisos clasificados. Te venían los domingos la sección de chistes y de historietas. Condorito. Y yo me ponía a leer esa sección. A ver, dinos, haciendo el paréntesis, perdón que te interrumpa, porque es que acá mi compadre Azael luego mete ahí el desorden. Siempre. Dime una de las historietas que venían en ese periódico. Bueno, Condorito no era una de ellas, No, pero, no sí, era una de pero ellas. sí venían caricaturas de Daniel el Travieso, Eso. que me encantaban. Venía también de... Periquita. ¿Cuál No. era el periódico? El Diario de Yucatán. Ah, el de Yucatán.
Sí, ok, porque había el del Sol, de No, Yucatán y... pero el del... No, ese es muy no, reciente. no, el Sol. No. Ah, bueno. No te estoy hablando, eran 2 periódicos hace muchos años, Ujú. que eran básicamente el Novedades y el de Yucatán. Yo creo que por esto creo que tiene 25 o 30 años, surge por esto, ¿de Sí. acuerdo? Y son los que se han mantenido. Hoy hay algún otro por allá, pero realmente los periódicos tradicionales en Yucatán habían sido 2, el Novedades y el Diario, que era como lo identificamos. Y esto, pues me estaba yo mencionando de que yo leía la sección de avisos clasificados, hablaba y pedía informes de propiedades sin que yo me dedicara a ello Ok. y sin que yo tuviera necesariamente el recurso o la intención de comprar. Y lo hacía por el puro gusto de saber cuánto costaban. Ok. Siempre me llamó la atención. Te estoy hablando de una época en la que yo estaba bastante joven, probablemente ni siquiera trabajaba, o sea, te estoy hablando de algo de hace muchos años. ¿Pero por qué llamabas así? Porque me gustaba saber, me gustaba saber cuánto costaban las propiedades. Ajá. Y yo, así como te hablaba de historia, te podía yo decir cuánto costaban más o ok. menos, en qué zona estaban, No, qué no características. era un buen lead. Cuando hablaba él no era un buen lead. No, era basura. Era bien basura. Hablando con el lenguaje de hoy, no era un buen lead. Es correcto. Y sí, digo, tampoco hacía perder a la gente el tiempo, simplemente hablaba y preguntaba. Tampoco no pedía yo citas para ir a hacer recorridos, ni mucho menos. Pero bueno, ese es un gusto que ya tenía yo hacía muchos años. Yo entro al tema financiero desde que estaba estudiando la carrera. Banamex. Antes de Banamex, el primer lugar el primer banco, la primera institución donde yo estuve fue Nacional Financiera. Ah, ok. El águila de No, Nacional. Nacional Financiera. El otro no, es- No, tú Es estás diferente. pensando en Serfín, Serfín, cierto. que ahora es cierto. Santander. que ahora evolucionó y se convirtió en Santander. No, yo te hablo de una época en la que estaba yo estudiando la carrera, entro a hacer prácticas profesionales, estando ahí paso a Casa de Bolsa Inverlat, ya ahí sí ya entro como ejecutivo de cuenta. Y luego finalmente paso a Banamex, pero tanto en los 3 casos, yo, digamos, Nafin estudiando, Casa de Bolsa Inverlat era el único que trabajaba y estudiaba y tenía horario corrido En Mérida. en Mérida, en la Casa de Bolsa, y mi primer día, y esa tú te las debes saber, fue el martes 20 de octubre de 1987, mi primer día de trabajo. Sí sabes qué pasó ese día. Le dicen el oscuro, ¿no? Mande. Le dicen el día oscuro. Le dicen el martes negro. Ajá, el negro, bueno. El sí. martes negro que cae la bolsa, en ese entonces, ese fue mi primer día de trabajo en Casa de Bolsa Inverlat. Y en el 88 entro a Banamex, y todavía cuando entro a Banamex estaba en el 9º semestre de la carrera. Entonces, por eso a veces cuando yo hablo de mi historia no le salen las cuentas a la gente, por eso, bueno, ¿cuántos años tenías? Pero pues, yo empecé muy joven y estando como estudiante. Entonces, mi carrera empieza en el tema financiero. Llego a Quintana Roo por el banco. Yo llego a hacerme cargo de las sucursales de Banamex en Quintana Roo, la parte comercial. Y cuando llego acá y veo el boom inmobiliario que desde entonces había, estoy hablándote que mi primer día formal de trabajo aquí fue el 1 de diciembre del 2003, hace ya pues poquito más de 20 años. Llego a Cancún, ahí estaba mi base, la sede, la oficina, y desde ahí venía yo a Cozumel, Playa del Carmen, Chetumal. La sucursal de Banamex de Chetumal en Plaza de las Américas me toca proponerla y obviamente inaugurarla a tu servidor Ok. hace algunos años. Y bueno, estando acá, veo todo este tema inmobiliario, que a mí, insisto, ya me llamaba la atención de una manera pues muy empírica, y encuentro la oportunidad de cambiarme al sector. Entonces, yo sí decido dejar el tema financiero, no porque me fuera mal, yo al contrario, que considero que tenía muy buenos resultados y me gustaba, y agregaría, me sigue gustando el tema financiero. Nunca dejé de ser financiero, o nunca he dejado de serlo, pero sí vi en el tema inmobiliario una oportunidad interesante, y es así como yo paso del sector financiero al sector inmobiliario un 16 de marzo del 2007. Justo, en marzo. A mí me toca atender a Wilbert por ahí del 2007, 2008, ya lo conozco más o menos, yo creo, recuerdo.
Y era cuando la industria inmobiliaria pues todavía era... Tú te recordarás, Lalo, a lo mejor tú no te metías mucho en eso, pero las señoras se ponían con un paraguas en una mesa, así, y había papelitos así que volaban, así que simulaban, decían, aquí se venden casas, ¿no? Entonces Wilber y así se ponían en campers o así para que no te dé el sol. Y esa era la manera de vender las casas en esos entonces. Entonces tú llegabas a pedirle informes al señor. Oiga, me interesa esa aquí que van a ver. Y La propiedad y todo. Entonces, eran los... Pues era la venta a través de las lonas, que yo sigo insistiendo que, Sí, las lonas, que siguen siendo muy buenas las lonas. Y Wilber me hablaba, oye, consígueme una lona del banco, porque es que eso era lo que hacíamos, darles lonas a ellos de se vende o de cualquier cosa para que se promoviera el crédito hipotecario. Correcto. Y bueno, pues conocíamos los productos. En mi caso, digamos, por la experiencia, el tiempo que estuve en el sector financiero, conocía los productos hipotecarios y entendíamos el valor y la importancia de este tipo de cuestiones. Y en ese entonces no era tan común hablar de un broker hipotecario. No había nacido. Era completamente diferente, ¿no? ¿Cómo en ese entonces, o sea, el mercado era de interés social o ya venía el mercado No, siempre ha habido de todo. Toda la vida han habido propiedades de lujo y lo que quieras. Lo que pasa es que estamos en una Pero zona... ¿cuándo se da ese boom que tanto se habla? A ver, el boom ha habido... A ver, yo llego en el 2003, pero cuando yo llego aquí a Quintana Roo, el boom ya tenía, no sé, 15 años antes o 20 años antes. A ver, el boom se da desde que se decide... El boom se da desde que se decide crear Cancún, para que nos entendamos. El boom, si tenemos que hablar... Hablamos del boom de Cancún. Es que, a ver, lo que quiero decir es con esto es... Hablo del boom inmobiliario. O sea, si hablamos del boom inmobiliario en el estado... Tenemos que hablar de diferentes booms, valga la expresión. Sí, porque él dice el hotelero. Y diferentes épocas o diferentes ciclos. O sea, yo alguna vez en algún otro programa aquí hablé de ciclos económicos. Y del 97 al 2007, ese yo lo ubico como una etapa, 10 años de crecimiento muy fuerte, hablando de Playa del Carmen. O de la zona de la Riviera Maya, no sin meternos al tema de Cancún, pero lo que te quiero decir es que el crecimiento inmobiliario exponencial aquí se ha dado desde hace 30 años o 40 años. Y claro, no necesariamente como hoy lo conocemos, lo que ha cambiado han sido los modelos o el tipo de producto. Cuando yo recién llegué a Playa hace 18 años, lo que predominaban eran departamentos de 2 recámaras. No era fácil encontrar de una. Okay. O no era fácil encontrar de 3. El 80% de lo que se construía eran de 2. Hoy, ¿qué pasa? A partir del 2012 cambia el modelo. Y entonces empiezan la construcción de estudios que ni siquiera eran departamentos de una recámara, eran mucho más pequeños, un tipo cuarto hotelero. Pero es entre estudios y departamentos de uno... Viene cuando la gente dijo vamos a construir este tipo de producto para orientarlo a renta vacacional, resulta que se olvidaron de que habían de 2 y se olvidaron que había otros modelos de vivienda y se volcaron. Entonces, sí han ido variando los estilos o los modelos el tipo de construcción tickets, y los tickets. Pero contestando lo que tú dices, si antes solo era interés social, no. Hubo una época de mucho crecimiento de interés social. Quintana Roo era el estado que más créditos de interés social colocaba del Infonavit. El líder nacional, haciendo un lado a las grandes metrópolis como Guadalajara o Ciudad de México, Monterrey. Entonces, Quintana Roo siempre predominó en ese sentido por los crecimientos tan fuertes. A mí me tocó... Ahora me preguntaban el otro día de la población de Playa. Playa tiene hoy más o menos 350,000 habitantes. Estaba yo revisando imágenes y estadísticas que tengo por ahí y yo llegué en una época donde Playa tenía 100,000 habitantes o poco menos de 100,000 habitantes. Entonces, estás hablando que en los últimos 18 años se ha cuadriplicado la población. Pero además hay que agregar que Playa
a mí me tocó los años en los que crecía al 20% anual. El 20% anual. Y se ha ido bajando ese ritmo. Ya hoy estamos creciendo probablemente a un 6 o a un 8, que sigue siendo mucho comparado con la media nacional. Pero entonces a lo que me refiero es esos crecimientos tan grandes en términos de población, que se duplicara la población cada 5 años, generaba una fuerte demanda de vivienda de todo tipo. Entonces, mucho más la de interés social, mucho más la media. Pero también fue cuando empieza a verse al tema inmobiliario como a orientarlo a un segmento un poquito más de lujo, más de inversión, más orientado a un giro, a un segmento que estaba diseñado o pensado para el tema de obtener un lucro por la propiedad. Entonces, eso es lo que ha ido cambiando. ¿Cuándo entra la figura del broker? De broker hipotecario, de broker inmobiliario. Inmobiliario. Bueno, siempre lo ha Siempre habido. fue. Lo que sucede es que se tropicaliza, ¿no? Porque el asesor inmobiliario es el que... Lo que pasa es que nace, porque al ritmo que dice Wilber es muy interesante. Mientras construían ARA, por ejemplo, que es un desarrollador nacional, Ajá. ARA tenía un grupo de asesores, que ellos son los que vendían las casas. ¿Ok? Promotores. Como le decimos, in-house, ¿no? Que trabajan para el desarrollador. Pero al mismo tiempo ya estaba vendiendo Mayacobá las villas de Fairmont. Es lo que dice Wilber, es muy interesante. Entonces, una villa de Fairmont en ese entonces te costaba $4 millones y los pagaban. Y una casa de ARA, de Villamar, en ese entonces, pues 300, 400 mil pesos. Hasta menos, yo creo. Ajá. Era la polarización que teníamos en Playa del Carmen, pero todo el mundo vendía, había muchísima oferta, muchísima demanda, pero teníamos compradores. Y creo yo que por ahí estaba, respondiendo a tu pregunta, es ¿qué pasa? Porque yo no sé, ahí me vas a desmentir, que se da cuenta el asesor que le vende a ARA, que si se sale de ARA, puede vender el de la competencia, ARA y el de allá. Y se dice, oye, pues ¿por qué me voy a limitar? Mejor me salgo, te vendo a ti, le vendo allá y le vendo al vecino, pero además me pagan más. Claro. Y entonces, creo que por ahí se empezó Pues a... no necesariamente, yo no lo pensaría tan así. Las características del asesor, o que ahora se le da por llamar al promotor de interés social, tiene características específicas. Porque en realidad ahí venden, alguien le aprendí esa expresión, venden bolillos. O sea, venden con características muy paramétricas, muy cuadradas, muy específicas. Es un solo tipo de producto. Y las comisiones que normalmente pagan, no solo ARA, sino cualquiera de las desarrolladoras, de las vivienderas orientadas al interés social, son comisiones bajas, o sea, en proporción o en comparación con las comisiones que se manejan en la vivienda residencial, o residencial de lujo o residencial turística. Entonces, son dos segmentos diferentes. No, yo no creo que necesariamente fue el primer, digamos que los de ARA migraron al otro. Yo no lo veo tan así, aunque no estoy diciendo que no haya sucedido. Yo lo que veo, por ejemplo, es, había gente, muchos extranjeros también. Yo recuerdo mis primeras incursiones en el tema inmobiliario, predominaban los extranjeros, los gringos sobre todo. Y ellos estaban enfocados al segmento inmobiliario y no habían pasado ni por ARA, ni por Hogares Unión, ni por ninguna de esas. Entonces, yo creo que más bien ha sido la facilidad, la nobleza del sector ha permitido que cualquier persona, literal, realmente pueda incursionar a este tema. Y también ahí tuvo mucho que ver que no habían barreras de entrada. No se pedía una matrícula. La matrícula se empezó a pedir en el año 2015. Y hasta la fecha no se ha logrado No se ha logrado permear la importancia o la necesidad de tenerla y con todo y que ya se ha avanzado. Pero bueno, imagínate cuando ni siquiera se pedía. Entonces, la facilidad con la que se puede incursionar en el tema
sin que te pidieran una capacitación específica, una acreditación. Lo más que ocurría es que habría que decirlo, en ese entonces solo había una asociación inmobiliaria, cosa que hoy pues ya sabemos que ha cambiado, pues eran los que decían, nosotros somos los profesionales inmobiliarios y todos los que no están en nuestra agrupación le llamaban piratas, que era el término que se le daba al que no estaba dentro de la organización. Pero también, curiosamente, era una organización pues bastante elitista y era un club de Toby porque además se reservaban el derecho de admisión y no era fácil necesariamente entrar. Entonces las barreras las ponía la propia organización. Pero pues encontrabas... Había un monopolio. Sí, la verdad sí. Digo, yo no me quejo porque al final en algún momento también participé en ella, presidí la misma asociación. Claro. Y bueno, así se dio. No, vamos a tratar de omitir el nombre para que no se enoje AMPI, pero es cierto, saludos. Pero es parte de la historia. Es parte de la historia. Digo, ahora yo te voy a decir una cosa, yo fui el último presidente de AMPI Riviera Maya. Correcto. Que hoy lo que existe se llama AMPI Playa del Carmen y esa es una historia que algún día habrá que contar. Eso da para otro podcast. Eso da para... Saludos a los amigos. No voy a decir nombres porque también se pueden enojar, ¿no? Oye, hoy en día, ¿qué hace Wilber? Pues mira, desde hace 17 años he dedicado al tema inmobiliario. Hoy en día tengo mi propia empresa que se llama Riviera Maya Investment. Es el nombre comercial, la razón social es Inmuebles y Negocios de la Riviera Maya. Nosotros estamos orientados, yo te diría, describiría mi empresa como un grupo de profesionales que está enfocado a asesorar a las personas en inversiones inmobiliarias, pero sobre todo en la diversificación de las inversiones inmobiliarias. Okay. Entiéndase como que el campo y el abanico es tan grande o mucho más grande de lo que a veces uno podría pensar y que podemos encontrar inversiones muy lucrativas, a veces hasta más rentables que el tema de comprar vivienda. Me refiero a locales comerciales, me refiero a bodegas o temas industriales, me refiero a terrenos con carácter de especulación. Entonces, la idea aquí es dar ese enfoque en donde podamos mostrarle a las personas que existen alternativas y opciones diferentes al hecho de simplemente comprar un departamento que vas a rentar. Y no tenemos nada en contra de ellos. También vendo departamentos y si, digamos, alguien quiere una casa, también le vendemos una casa. Simplemente es abrir un poco el abanico y enseñarle a las personas o a nuestros clientes que tenemos un espectro mucho más amplio en el tema inmobiliario. Excelente. Oye, pues ahora sí que todo un accesorio, un estuche de monerías, definitivamente muy, muy, muy variado, Asael. Sin duda, Wilber tiene digamos, pues un anaquel de productos que te puedes acercar y siempre te va a dar una muy, muy buena opción y no se va a ir como el broker tradicional de que te va a enseñar lo que primero te pagan y luego ya ves las necesidades o te va a enseñar otro, ¿no? Variedad porque te va a mostrar 5 departamentos, pero todos son con las mismas características y muy probablemente en la misma zona, ¿no? O sea, aquí el tema es que realmente entendamos que la diversificación como tal, que siempre ha sido materia de, tú lo sabes, Totalmente. De mi discurso de hace muchísimos años, tiene mucho que ver con eso, con no poner todos los huevos en una sola canasta. Claro. Y en cuanto a encontrar fórmulas bastante más creativas para hacer las cosas. Es decir, salirnos de lo tradicional, salirnos de la caja, pensar de manera disruptiva, pensar en opciones diferentes a lo convencional, que eso normalmente cuesta un poco más de trabajo hacerlo entender, o que la gente te capte, te entiende esa parte, pero que al final del día eso te da la posibilidad y la ventaja de tener menor riesgo al común de la gente que se queda en donde todo el mundo está, que es lo que hoy está pasando. Hoy
Hoy tenemos una burbuja inmobiliaria en el caso de Tulum, que ya explotó, que nadie lo quería decir abiertamente, pero eso es lo que ocurrió desde el año pasado. Y hay una cantidad enorme derivada de propiedades que no están hoy, que están muy castigadas sus rentas, otras que no se están desplazando a la velocidad que se debería hacer. ¿Y todo por qué? Pues porque todo el mundo se concentró en un mismo mercado, en un mismo producto, y todo el mundo decidió construir y vender lo mismo. Y bueno, pues llegó un punto en donde, hablando de economía, que esa es otra de mis pasiones, la mano invisible del mercado se encarga de ponerle un freno a las cosas en un momento determinado. Entonces sí estuvo creciendo y creciendo, pero ya llegó hoy a un punto en donde ya no da para más. La burbuja inmobiliaria de Playa del Carmen, que estalló en el año 2007, tardó 5 años en alcanzar el nivel, digamos, de estabilización y volver a retomar el crecimiento en el 2012. La burbuja inflacionaria o inmobiliaria, de Tulum, yo le estimo que no va a ser menor a 6 o 7 años. ¿Por qué razón? Porque la cantidad de producto que hay hoy en Tulum, incluso me atrevo a decir que es mayor que el que tuvo Playa en el momento en que estalló la burbuja que aquí nos tocó vivir. ¿Me explico? Entonces, ¿qué puede aminorar o mitigar esta situación? Bueno, pues probablemente un crecimiento más alto en el nivel de turismo, que empiece a llegar un poco a mayor afluencia de turistas. Y yo te diría, podría mitigar el asunto el tener certidumbre jurídica en nuestras leyes, el que las condiciones económicas en el país inviten a los inversionistas a traer sus recursos. Pero si las cosas continúan como están pasando en este momento, en lugar de que tengamos una burbuja de 6 o 7 años, podríamos tener una burbuja incluso de más tiempo, porque la gente hoy está nerviosa. Estoy hablando del que tiene el recurso para invertir, del inversionista. Hoy está en pausa en cuanto a hacer inversiones. Entonces, no lo quieren aceptar las autoridades, o no lo quieren ver o no lo quieren reconocer, pero quienes estamos en el mercado, quienes hemos sufrido de operaciones que se nos han caído por inversionistas que abiertamente te dicen, ahorita prefiero esperarme, bueno, pues es una realidad, ahí está. Muchísimas gracias, Wilber. ¿Con qué te quedas? Me gustaría hacerle un test yucateco. A ver. Dale, vamos. Porque ya sabes que yo soy del... A ver si es cierto que mucho vocabulario. A ver si como ruges. No, como roncas duermes. Como roncas duermes. A ver, ¿cómo le dicen al diablo en maya? El diablo en maya. Sí. Ese sí está... Te la debo. Ok, Quisin. Quisin. Ok, sí. Cuando te quieren apapachar, ¿cómo se dice? Te voy a hacer loch. Eso es llevarlo. Es el loch. Me gusta eso. No puedo dejar pasar esta. ¿Qué quiere decir cuando te dicen? ¿Por qué no subes tus apuntes acá arriba? Digo, porque no estés a gusto. Porque ¿Qué tal que lo vea? ¿no? Vea la charla. Sí, Dale, así. Me va a ver mis respuestas. A ver, ¿qué significa kuch en maya? Kuch. Kuch, cuando es que si te digo ya te voy a decir. Cuando se carga alguien como caballito. Bueno, ok. A ver, permíteme. Pero ese es sí, ok. Pero tiene, bueno, cuando haces como caballito. Exacto. Bueno, esa es una, podría ser, bueno, el otro, pero sí tienes razón. Uno es kuch y el otro es gesmek. No, este es kuch. Este es kuch y justo es cuando el gesmek es cuando se ponen a los niños a un lado. Es correcto. No puedo dejar de preguntar esto. Además, no es ofensivo porque ya cuando vives acá ya sabes qué significa. Pero, ¿por qué usan la palabra pelana? Pues es la mentada de madre, es un insulto. Es el insulto más fuerte que podrías decirle a alguien. Pelana. Sí, y sin embargo, con estilo. Se usa de manera tan coloquial, tan normal. Ahora, lo curioso es que lo usan para insultar y lo usan para saludar y lo usan como si fuera una palabra del ¿Qué andas haciendo, pelana? Es correcto, y no se enoja uno. Ahora, te podrían estar diciendo lo mismo en otro tono y ahí sí hay una respuesta
O sea, yo me paro contra un taxista y le grito, ¿qué te pasa, pelana? Ahí ya estoy ofendiendo, ¿no? Ese es correcto. Oye, es como en Colombia, entre Bogotá y Medellín, la misma palabra chimba tiene connotaciones totalmente Muy distintas, pero muy distintas. Por eso, a donde fueses, haz lo que... A donde fueres, haz lo que vieres. Eso, entonces... Sí, ni qué decir del tema argentino, que aquí para nosotros la cajeta es una cosa y sí para está ellos fuerte, es sí. otra cosa, ¿no? Pero pelana, entonces se puede decir a los chavos, a los amigos, a los cuates, ¿no? No, si te llevas, o A sea, ver, sí, te llevas, o sea, Los cuates, pues. o sea, más bien no debes de. Yo creo que eso sí debe se debería de lanzar esa advertencia y ese consejo no pedido, Si tú vas a Mérida y quieres quedar bien, uno, no los imites. No, Okay. no Muy entres bien. así imitándolos o tratando de hablar con ellos, Burlarte. porque se nota Inmediatamente. y es castroso y cae mal. O sea, para ellos cae mal. La otra, no utilices las palabras que ellos usan entre sus amigos. No trates tú de usarlas con ellos porque te puedes llevar hasta un sopapo bien dado. A menos que entiendas bien el sentido de la palabra y sepas cómo usarla. Pero si no tienes esa expertise, mejor no hacerlo. Así es, sí, porque imagínate que llegas ahí a un Six de allá de Mérida y es, ¿qué onda, pelana? Échame un Six. Una plancha. O sea, Bueno, si tú llegas a un lugar de esos a pedir una cerveza, no lo vas a decir, ¿qué pasó, pelana? ¿Qué pasó, hija? Va a empezar. Va a empezar. sí, así es. Pero bueno, oye, qué gusto haber tenido esta plática. Sin lugar a dudas, hablar de Wilbert en temas inmobiliarios, pues hay todo un reconocimiento en el tema, ¿no? O sea, hay muchísimo tiempo que tienes metido en este tema y todos los que están en el ajo, pues te ubican perfectamente y vaya que es un deleite platicar contigo. Pues yo les agradezco, la verdad es que me siento muy, muy a gusto, la verdad, cada vez que me han invitado aquí, porque pues estoy también entre amigos. Estamos, ahora sí que reconozco que cuando me dijiste vamos a improvisar, pues no me imaginé a qué nivel, Sí. ¿verdad? Y pues al final del día, pues digo, es una conversación como tal, como una conversación de cuates. Casas y charlas. Y pues bueno, me hiciste preguntas que tienen que ver con mi vida personal, con mis gustos, con mis hobbies, con mi experiencia. Y bueno, pues a mí, entre que no me gusta platicar y estamos en este ambiente y con esta cordialidad, pues se da de forma natural. Siempre bienvenido, Wilbert. Muchas Quiero gracias. aprovechar justo ya este podcast porque ya se está acercando octubre. Quiero invitarte aquí públicamente, Eduardo. Uh-huh. Estoy haciendo un evento donde voy a reconocer, ya lo había hecho, pero por la pandemia se paró, a las 20 inmobiliarias más fregonas de Quintana Roo. Desde luego estás en el top. Muchas gracias. Quiero invitar aquí, camarita, a Riviera Maya Investment, el señor Wilbert, obviamente que preside la empresa y la dirige, para que nos acompañes este 3 de octubre. 3 de octubre. Ya Ok. tenemos fecha en el Hotel Aloft. Ok. Vamos a estar ahí desde las 9 de la mañana y vamos a tener speakers. Va a haber ahí un ponente de fiscal, de notario. Va a estar bueno. Así que estás invitadísimo Pues muchísimas gracias. aparte es la Un fecha. honor. Sí. para que save the date. ¿Qué día cae el 3 de octubre? Es jueves. Jueves Es jueves, 3. sí, es jueves 3 de octubre. Perfecto. Ahí vamos a estar. Excelente. Y usted no se pierda este podcast Casas y Charlas que precisamente en el canal de Casas y Charlas pues lo estamos poniendo y además independientemente en cada uno de nuestros canales ahí compartimos la liga y estaremos compartiendo también algunos reels de lo que fue este podcast, por ahí te los vamos a hacer llegar también. Muchas gracias, muy amables nuevamente por esta invitación y un éxito. Felicidades. Salud. Saludcita Gracias. de la buena. Casas y charlas. Casas y Charlas. Gracias.